Hay una pregunta que pocos animes se atreven a hacer de verdad. ¿Qué le debes a alguien que ya no está? No hablo de las cosas que te hubieran gustado decirle, tampoco de las cosas que te arrepientes de no haber hecho. Hablo de esa sensación de cargar con algo que nunca pudiste resolver, como si ya no pudieras hablar con esa persona, pero aún así sintieras que le quedaste debiendo algo. Piensa en esto. Imagina que cuando tienes 10 años, tu mejor amiga muere de un momento a otro, no por una enfermedad que te da tiempo para despedirte, no después de una larga espera. Simplemente ocurre un accidente y ya no la vuelves a ver. Pero lo peor de esto es que la última vez que hablaron no fue una despedida bonita, fue una conversación que se quedó a medias. Algo que nunca se terminó y que con el paso de los años sigue pesando en tu corazón. Ahora imagina que pasan 10 años, ya no eres ese niño. Dejaste de hablar con los amigos de tu infancia, casi no sales de tu cuarto y poco a poco te fuiste alejando del mundo, hasta que un día esa amiga que murió aparece frente a ti. Se ve exactamente igual como la recuerdas y te dice que tiene un último deseo, pero hay un problema, ni siquiera ella se acuerda de cuál es. Esa es la historia de Anohana. Es un anime producido por A1 Pictures y escrito por Mario Kada, la misma guionista detrás de la película de Amor de Gata. Pero esta historia, más allá de su historia sobrenatural, Anohana habla de algo mucho más sencillo. Habla de lo difícil que es seguir adelante cuando alguien importante se va, porque perder a una persona duele, y bastante, pero a veces todavía duele más no saber qué hacer con ese vacío que dejó. Eso es lo que hace especial a esta historia. No intenta hacerte llorar con escenas exageradas, lo que hace es mostrar cómo pasan los años mientras las personas guardan el silencio de lo que realmente sienten, cómo el tiempo sigue avanzando aunque por dentro hay heridas que nunca terminaron de sanar, y entonces empiezan a aparecer las preguntas. ¿Qué pasa cuando nadie aprende a vivir con una pérdida? ¿O qué pasa cuando un grupo de niños pierde a alguien y nunca hablan de ello? ¿Y qué pasa cuando esa persona regresa, no para asustarlos, sino para ayudarlos a salir del lugar donde llevan años atrapados? Anohana no ocurre en un mundo lleno de magia ni en un futuro extraño. Todo sucede en un pequeño pueblo de Japón. Hay escuelas, trabajos de medio tiempo, calles tranquilas y familias que, como cualquier otra, también cargan con sus propios problemas. Es un lugar que se siente muy real y justamente por eso es tan fácil ponerse en el lugar de los personajes. La historia sigue a 6 amigos de la infancia que se hacían llamar los Super Peace Busters. Es uno de esos nombres que solo tienen sentido cuando somos niños, de esos que inventas con tus amigos y que de momento parecen el mejor apodo del mundo. Ese grupo de niños tenían una pequeña caseta cerca del bosque que usaban como su escondite. Ahí pasaban tardes jugando, hablando y haciendo planes, convencidos de que esa amistad iba a durar para siempre. Pero la realidad, como ya es costumbre, casi nunca funciona así. Cuando todos tenían alrededor de 10 años, una de ellas murió. Se llamaba Meiko Hobna, aunque todos la conocían como Memna. Era una niña amable, alegre y un poco distraída, y sin que nadie lo dijera, era quien mantenía unido al grupo. Su muerte ocurrió cerca de un río en un accidente. Al principio no conocemos todos los detalles, pero sí entendemos algo desde el primer episodio, que ese día no solo murió Memna, también se murió la amistad entre los 6 amigos. Cada quien tomó su propio camino, no porque se pelearan o porque dejaran de quererse, simplemente ninguno supo cómo enfrentar lo que había pasado, y cuando el dolor no se habla, poco a poco empieza a separar a las personas. Cuando comienza la historia ya habían pasado 10 años, los niños crecieron, ahora tienen 16 o 17 años, y los Super Peace Busters prácticamente dejaron de existir. Cada uno vive el duelo a su manera, algunos intentaron olvidarlo, otros siguieron adelante como pudieron, y algunos simplemente se quedaron atrapados en ese momento, como si una parte de ellos nunca hubiera salido de aquel verano. Conforme avance la historia iremos conociendo cada uno de ellos, descubriremos quiénes son ahora, quiénes fueron cuando eran niños y qué fue lo que perdieron en el camino. La historia comienza de una forma muy sencilla. Vemos a un adolescente encerrado en su cuarto jugando videojuegos e ignorando todo lo que pasa afuera. Él es Jinta Yamodi, aunque sus amigos de la infancia siempre le dijeron Jintan. Cuando era niño, él era el líder del grupo, era el que organizaba todo y siempre tomaba la iniciativa. Ahora tiene 16 años y lleva tanto tiempo sin ir a la escuela que ya ni él sabe cuánto ha pasado. Desde que su mamá murió, vive solo con su papá, quien intenta darle su espacio porque en el fondo tampoco sabe cómo ayudarlo. Lo curioso es que Jinta no parece triste de la forma que normalmente imaginamos la tristeza. No llora, no grita, simplemente deja de participar en el mundo. Como si levantarse, salir de la casa o hablar con otras personas se hubiera vuelto demasiado pesado. Y justo cuando parece que su vida no puede volverse más extraña, aparece Memna. Entra a su habitación con toda la tranquilidad del mundo, como si nunca se hubiera ido. Empieza a hablarle, a pedirle favores y hasta molestarlo con esa energía tan característica de un niño. Se ve exactamente igual como la recuerda, alegre, inocente y siempre sonriendo. Solo hay un pequeño detalle, un pequeñísimo detalle, que Memna murió hace 10 años. Nadie más puede verla, solo Jinta. Aunque hay momentos en los que ella se puede interactuar con el mundo, mover algunos objetos o incluso escribir. Y esto es lo que hace que Jinta empiece a dudar si realmente está perdiendo la cabeza. Al principio piensa que todo es una alucinación, que es por el encierro, por dormir mal o simplemente por pasar demasiado tiempo solo. Pero Memna insiste que regresó porque tiene un último deseo que necesita cumplir. El problema es que no recuerda cuál es. Lo único que sabe es que quiere volver a reunirse con todos sus amigos. Poco después aparece Naruko Anjo, mejor conocida como Anaru, otra de las integrantes del antiguo grupo. Ahora intenta verse como una chica despreocupada, usa ropa llamativa, trabaja en una tienda de videojuegos y pasa el tiempo con un grupo de amigas con las que en realidad nunca termina de encajar. Va a la casa de Jinta para llevar las tareas que ha acumulado por faltar tanto a la escuela. La conversación dura muy poco, pero dice mucho cómo es su relación entre ellos dos. Anaru intenta actuar como si todo estuviera bien, aunque es evidente que está molesta. Jinta apenas responde y da la impresión de que ya nada le
le importa. Cuando ella le pregunta si piensa regresar a la escuela, él solo responde no sé, una respuesta tan seca y simple que termina desesperándola más de lo que ya estaba. Anaru se da la vuelta y se va caminando rápido, tratando de ocultar todo lo que realmente siente. Después de eso, Memna saca a Jinta de su casa, y mientras caminan por la calle se encuentra con Natsume Matsuyuki, o mejor conocido como Yukiatsu, quien en su infancia era el más inteligente de los Super Peace Busters. Ahora es un estudiante atractivo, exitoso y con la apariencia de tener su vida completamente bajo control. A su lado está Tsuruku Tsuromi, o simplemente Tsuruko, la chica más reservada del grupo, alguien que casi no habla, pero que siempre parece darse cuenta de las cosas que los demás pasan por alto. Yukiatsu se encuentra con Jinta y lo saluda de una forma bastante fría. En ese momento, Memna, que sigue invisible para todos excepto para Jinta, se acerca emocionada para verlo. Jinta responde sin pensar, como si realmente estuviera hablando con alguien, y entonces él le pregunta que si todavía habla solo o si sigue viendo fantasmas. Nadie menciona el nombre de Memna, pero es evidente que sigue siendo un tema que ninguno de los dos puede afrontar con tranquilidad. Más tarde, Jinta regresa a la antigua base del grupo secreto, ahora abandonada, llena de polvo y de muchos recuerdos. Ahí se encuentra con Tetsudo Hisakawa, o mejor conocido como Popo, el más alegre y despreocupado de los Super Peace Busters. A diferencia de los demás, dejó la escuela hace tiempo y ahora trabaja en construcción, viajando de un lugar a otro, viviendo por su cuenta. Popo es el único que realmente se alegra de volver a ver a Jinta. Lo recibe con una enorme sonrisa y hasta le da un abrazo, que Jinta, después de tantos años aislado, ni siquiera sabe cómo responder. Ahora Popo vive en esa vieja base, entre desorden, las cosas del pasado y todos los recuerdos que quedaron ahí. Mientras platican, le ofrece algo para tomar, le cuenta algunas historias de sus viajes y se ríe como siempre. Pero cuando Jinta menciona a Memna como si estuviera ahí con ellos, por un instante Popo deja de sonreír. Es solo un segundo antes de volver a actuar como si nada hubiera pasado. Pero en ese pequeño cambio en su expresión, deja claro que al escuchar el nombre de Memna, todavía le duele más de lo que quiere admitir. La base secreta también tiene un papel muy importante en la historia. Ya no es solo un lugar donde se reunían cuando eran niños, ahora se convierte en un espacio que guarda todo lo que vivieron juntos. Es el único lugar donde todavía parece existir una parte de ese pasado que ninguno de ellos ha podido dejar atrás. Lo que le pasa a Jinta al comienzo de la historia es algo que ocurre más seguido de lo que pensamos cuando una persona vive una pérdida muy fuerte siendo niño y nunca recibe la ayuda necesaria para entender lo que está sintiendo. Es como si una parte de su vida se quedara detenida. Mientras todos los demás siguen avanzando, esa persona permanece atrapada en el mismo lugar, viendo cómo el tiempo pasa sin saber cómo volver a empezar. El psicólogo John Bowlby, creador de la teoría del apego, explicó que cuando un niño atraviesa una pérdida importante y no encuentra el apoyo emocional que necesita, esa experiencia puede afectar profundamente la manera en que se relaciona con el mundo. Algunas personas evitan crear vínculos, otras viven un duelo que parece no terminar nunca, y muchas otras simplemente levantan una barrera para no volver a salir lastimadas. Y creo que casi todos hemos sentido algo parecido alguna vez, y no tiene que ser necesariamente la muerte de alguien. Puede ser cualquier pérdida que cambie por completo tu vida y para la que nunca encontraste una respuesta. Ese momento en el que prefieres dejar de intentarlo porque volver a abrir tu corazón parece mucho más doloroso que seguir viviendo como estás ahora. Jinta pasó tanto tiempo encerrado porque salir significaba aceptar un mundo donde Memna ya no existía, y él simplemente nunca aprendió cómo vivir en ese mundo. Lo más bonito de todo esto es que Memna no vuelve para hacerlo sufrir, regresa para ayudarlo, aunque sea un fantasma. Su presencia nunca busca mantenerlo atrapado en el pasado, al contrario, lo que intenta desde el principio es empujarlo a volver a vivir. A partir de ese momento, la historia empieza a mostrar cómo cada uno de los integrantes del grupo enfrentó a la muerte de Memna. Jinta es el único que puede verla, mientras los demás no le creen, o quizás prefieren no creerle. Y justamente esa diferencia es la que poco a poco nos permite entender cómo cada uno ha vivido su propio duelo. La primera persona a la que Jinta le cuenta que puede ver a Memna es a Popo, y lo sorprendente es que Popo le cree de inmediato. No le pide pruebas ni está intentando convencerlo de que está imaginando cosas, simplemente lo acepta. Esa reacción dice mucho sobre cómo es él, porque da la impresión de que también carga con un peso enorme relacionado con la muerte de Memna, uno del que nunca ha hablado con nadie. Por otro lado, Memna cree que el deseo que dejó pendiente podría ser algo tan simple como conseguir un monstruo raro en un videojuego, una ocurrencia de cuando era niña, que con el paso de los años terminó convirtiéndose en la misión que la hizo regresar. Para comprobarlo, Jinta compra el videojuego en la tienda donde trabaja Naru. Más tarde lo juegan juntos, y esa escena termina mostrando algo mucho más importante que el propio juego, que entre ellos todavía existe mucho cariño, pero también mucha distancia. Y no porque hayan dejado de importarle a los demás, sino porque les importa tanto lo que siente que ya no saben cómo acercarse otra vez. Anaru sigue trabajando en la tienda de videojuegos y suele salir con un grupo de amigas al karaoke o a otros lugares, que en realidad ni siquiera disfruta demasiado. Y poco a poco entendemos que construyó la imagen de una chica alegre y sociable para esconder lo que realmente siente. Se rodeó de personas con las que nunca tiene que mostrarse vulnerable, porque así evita volver a salir lastimada. Después de eso aparece el Memna Share Party, una carne asada que Pop organizaba en la vieja base secreta
completa con la intención de reunir al grupo otra vez, y esa es la primera vez en muchos años que los 6 vuelven a estar juntos, aunque solo Jinta puede ver a Menma. Pero desde que llegan se siente una tensión enorme, como suele pasar cuando varias personas comparten un dolor que jamás se atrevieron a hablar entre ellos. Cuando Yukiatsu escucha que Jinta asegura poder ver a Memna, no reacciona con incredulidad, lo que siente es enojo, como si la simple idea de que Memna pudiera seguir existiendo de alguna forma despertara un dolor que ha tratado de ocultar durante años. Tsuruku observa todo en silencio, parece entender mucho más de lo que dice, aunque por ahora todavía no sabe qué hacer con todo lo que está descubriendo. La discusión termina arruinando por completo la reunión. Jinta y Yukiatsu se marchan del lugar, mientras los demás permanecen ahí intentando seguir con la carne asada, aunque el ambiente ya no vuelve a ser el mismo. Si nos damos cuenta, los 6 personajes de Anohana representan distintas maneras de enfrentar una pérdida, y creo que esa es una de las razones por la que esta historia conecta con tantas personas, porque no existe solo una forma de vivir el duelo, cada quien intenta sobrevivir como puede. Jinta decidió alejarse del mundo, mientras no enfrentar una realidad donde Memna ya no estaba, tampoco tendría que aceptar que realmente la había perdido, pero Anaru hace algo diferente, construyó una personalidad alegre y sociable para esconder el dolor que seguía cargando por dentro. Yukiatsu eligió aferrarse al recuerdo de Memna, la convirtió en una idea perfecta dentro de su cabeza, porque aceptar la realidad significaba aceptar que nunca volvería. Tsuruku, en cambio, decidió guardar silencio, observa, entiende muchas cosas y prefiere quedarse con ellas antes de expresar lo que siente, y Popo hizo lo contrario, nunca dejó de moverse. Viajar de un lugar a otro era su forma de evitar quedarse el tiempo suficiente para enfrentar su propio dolor, y quizás esa sea la parte más hermosa de toda esta historia. Aunque todavía no lo entiende del todo, ella ya aceptó lo que pasó, por eso volvió, no para quedarse atrapada en el pasado, sino para ayudar a las personas que ama a encontrar la paz que ella ya consiguió. Poco a poco, la historia nos deja ver que Yakiatsu no está actuando como siempre desde que el grupo se volvió a reunir. Hay algo que simplemente no puede aceptar, la posibilidad de que Memna haya regresado y que solo Jinta pueda verla. Para alguien que durante su infancia era el más inteligente, el más admirado, y que en el fondo siempre creyó que él era quien debería estar al lado de Memna, esa idea resulta imposible de soportar. Entonces ocurre una de las escenas más extrañas de toda la serie. Una noche mientras el grupo está en el bosque, una figura con vestido blanco y un moño corre entre los árboles, y por un momento parece que es Memna, pero no lo es. Es Yukiatsu, está usando un vestido exactamente igual al que llevaba Memna cuando era una niña, y corre solo entre la oscuridad del bosque. La escena puede parecer absurda al principio, pero en realidad es muy triste, porque deja ver hasta dónde ha llegado el dolor que Yukiatsu ha cargado durante todos esos años. Al día siguiente, Tsuruku ya conocía ese secreto, y decide enfrentarlo. Sin intentar ocultarlo, Yukiatsu le confiesa que lleva tiempo haciendo eso, que no sabe cómo dejar de hacerlo, y que esa es la única forma en la que todavía siente que Memna sigue cerca de él. También revela algo que nadie conocía. Aquel día, cuando Jinta salió corriendo después de lastimar a Memna con sus palabras, Yukiatsu fue quien se quedó con ella. Fue entonces cuando decidió confesarle lo que sentía, y Memna lo rechazó. Poco después ocurre el accidente. Yukiatsu nunca tuvo tiempo de entender ese rechazo ni de aceptarlo. La muerte de Memna llegó demasiado pronto y dejó estas dos heridas unidas para siempre. Desde entonces ha vivido atrapado entre el dolor de haberla perdido y el dolor de haber escuchado ese último no, y durante 10 años nunca encontró la manera de seguir adelante. Hay una gran diferencia entre recordar a una persona que ya no está y aferrarte tanto a ella que ya no puedas seguir viviendo tu propia vida. Los psicólogos como Dennis Klass, Philip Silverman y Steve Nickman desarrollaron una idea conocida como vínculo continuado. Ellos explican que superar una pérdida no significa dejar de amar a quien murió. Ese amor puede seguir existiendo, solo que de una forma diferente. Pero el problema aparece cuando ese vínculo no te permite dejar avanzar, y eso es exactamente lo que le ocurre a Yukiatsu. Durante 10 años ha sido incapaz de construir nuevas relaciones porque nunca pudo aceptar que Memna ya formaba parte de su pasado. Hacerlo también significaría aceptar que aquel rechazo fue la última conversación que tuvieron y que nunca habrá una oportunidad para cambiar ese final. Lo que siente ya no es solamente amor, también es un duelo por una historia que nunca pudo comenzar, el dolor de perder una posibilidad sin haber tenido la oportunidad de vivirla. Y creo que esa es una de las pérdidas más difíciles que existen. No perder algo que fue tuyo, sino perder todo lo que imaginabas que podría llegar a ser. Todos hemos pasado por algo parecido, ese momento en el que te preguntas una y otra vez qué hubiera pasado si hubieras dicho algo. Con el tiempo deja de ser una simple duda y termina convirtiéndose en una carga que no te deja avanzar. Después de esa confesión, la distancia que existía entre Yukiatsu y el resto del grupo empiezan a desaparecer poco a poco. A través de Jinta, Memna le recuerda un pequeño secreto que solo ellos dos conocían desde que eran niños, una horquilla. Ese detalle es suficiente para que Yukiatsu empiece a pensar, por primera vez, que tal vez Jinta realmente está diciendo la verdad. Después la historia pone su atención en Anaru. La vemos salir con amigas que hizo durante la preparatoria, aunque es evidente que nunca termina de sentirse parte de ese grupo. Mientras están en un karaoke, un hombre mayor convence a insistir para que vayan a un motel, aun cuando ella le deja claro que no quiere hacerlo. Por suerte, Yukiatsu, que le había visto antes en la estación de tren, aparece justo a tiempo para sacarla de esa situación. Durante el viaje de regreso, Yukiatsu le pregunta directamente qué siente por Jinta. Anaru intenta evitar la respuesta, pero termina confesando algo que lleva guardando desde hace muchísimo tiempo. Dice que en el fondo se alegró cuando Jinta habló mal de Memna aquel día,
porque por un instante pensó que eso significaba que él no estaba tan enamorado de ella como siempre había creído. Después dice algo todavía más doloroso: si el deseo de Memna finalmente se cumple y ella puede descansar en paz, entonces Jinta ya no tendrá un motivo para seguir pensando en ella, pero al mismo tiempo, eso significaría perderla otra vez. Ese conflicto refleja muy bien lo complicada que puede llegar a ser una emoción humana. Anaru quiere que Memna encuentre la paz, pero también le duele imaginar un mundo donde ya no forme parte de la vida de ninguno de ellos. Ella quiere que Jinta siga adelante, pero también teme que eso signifique que Memna pueda ser olvidada. Es una culpa que nace de sus propios sentimientos, no porque alguien se lo imponga, sino porque ella misma siente que no debería pensar así, y justamente por eso resulta tan difícil liberarse de ella. Mientras tanto, Jinta toma una decisión importante: regresar a la escuela después de tantos años encerrado. No lo hace porque ya haya superado todo lo que pasó. En realidad vuelve porque cree que si logra descubrir cuál era el verdadero deseo de Memna, podrá ayudarla a descansar. Sin embargo, la realidad no tarda en golpearlo. En la escuela empiezan a circular rumores sobre Anaru y lo que ocurrió aquella noche cerca del motel. Aún así, Jinta decide defenderla, y ese pequeño gesto logra acercarlos un poco más después de tanto tiempo separados. Más adelante, todo el grupo visita la casa de la familia de Memna. Ahí se encuentran con sus padres y con su hermano menor, Satoshi. Su mamá sigue viviendo con un dolor que nunca desapareció, y como si le entregaran una parte de su hija, le da el diario que Memna escribió cuando era pequeña. Más tarde, cuando Jinta le cuenta a Memna que estuvieron en su casa, ella se pone triste. Dice que desearía que su madre pudiera olvidarla para dejar de sufrir. Jinta no está de acuerdo con eso. Le responde que nadie puede simplemente olvidar a las personas que más amó. Y en esa conversación tan sencilla, la historia deja otra de sus ideas más bonitas. Muchas veces quienes ya no están creen que lo mejor sería seguir adelante sin mirar atrás. Pero quienes seguimos aquí no necesitamos olvidar. Lo que realmente necesitamos es aprender a vivir con ese amor y con ese recuerdo, sin dejar que nos impida seguir adelante. La madre de Memna no sufre por el recuerdo de su hija, sufre porque ya no está con ella. El recuerdo no es lo que le hace daño, al contrario, es lo único que todavía conserva de ella. Y creo que muchas veces nos equivocamos cuando intentamos consolar a alguien que ha perdido una persona importante en su vida. Pensamos que lo mejor es dejar de hablar del tema para que no vuelva a sentir el dolor, pero el dolor no nace de los recuerdos, nace de la ausencia. Los recuerdos, aunque a veces nos hagan llorar, también son la única forma de mantener viva a esa persona dentro de nosotros. La psicóloga Tirsi Random, que ha estudiado durante años el duelo de los padres, explica que perder un hijo es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir un ser humano, y no por la pérdida en sí, sino porque rompe el orden natural de la vida. Ningún padre espera despedirse de su hijo, lo normal es que ocurra al revés. Por eso el dolor de la mamá de Memna es tan difícil de superar. Mientras el mundo siguió avanzando, para ella el tiempo prácticamente se detuvo, y curiosamente eso es justo lo que Memna vino a cambiar. No solo quiere ayudar a Jinta o a sus amigos, también quiere ayudar a su madre a encontrar una forma de seguir viviendo. Después de leer el diario de Memna, Jinta, Anaru y Popo descubren algo que cambia por completo la historia. El verdadero deseo de Memna nunca fue conseguir un monstruo raro de un videojuego. En realidad quería lanzar un cohete de fuegos artificiales que llevara una carta hasta el cielo, una carta dirigida a Dios, para pedirle que ayudara a la mamá de Jinta, quien en ese momento estaba muy enferma. Y cuando entendemos eso, todo resulta todavía más triste. Memna murió intentando hacer algo por la mamá de su mejor amigo. Aún así, ella terminó falleciendo. Y ahora, años después, Memna regresa para cumplir ese deseo que quedó pendiente, aunque ya no pueda cambiar lo que ocurrió. O quizás sí pueda cambiar algo. No el pasado, pero sí a las personas que siguen viviendo. Después de descubrirlo, el grupo decide cumplir ese deseo y lanza el fuego artificial. El problema es que hacerlo de forma legal cuesta muchísimo dinero. Necesitan pagar alrededor de 200.000 yenes y además encontrar un artesano especializado para que pueda fabricar los cohetes. Por eso Jinta empieza a trabajar en distintos empleos de medio tiempo. Ayuda en la tienda donde trabaja Naru, también trabaja junto a Popo en la construcción y hace todo lo posible por reunir el dinero. Es la primera vez desde el inicio de la historia que deja de vivir únicamente para sobrevivir el día y comienza a esforzarse por algo que realmente le importa. Pero cuando parece que todo empieza a avanzar, aparece un nuevo obstáculo. La mamá de Memna interviene para impedir el proyecto y logra que el artesano rechace el trabajo. Ella no quiere que ese fuego artificial exista. No soporta la idea de que esos jóvenes que sí tuvieron la oportunidad de crecer mientras su hija no pudo hacerlo, ahora intentan rendir un homenaje como si pudiera cambiar lo que pasó. Cuando los Super Peace Busters van a pedirle permiso para lanzar los fuegos artificiales, la mamá de Memna les dice una frase que resume todo su dolor: ustedes sí pudieron crecer, mi hija no. Y la verdad es que sí tiene razón. La historia nunca intenta convertirla en la villana, al contrario, solo muestra una madre que sigue viviendo con una pérdida que nunca pudo aceptar por completo. Para ella, ver a esos chicos convertirse en adolescentes significa recordar constantemente todo lo que Memna nunca tuvo la oportunidad de vivir. Y esto se puede relacionar muy bien con lo que la psicóloga Pauline Boss desarrolla en el concepto de pérdida ambigua, que habla de esas personas que nunca terminaron de irse por completo, personas que ya no están pero cuya presencia sigue ocupando todos los espacios de nuestra vida. Eso es exactamente lo que le ocurre a la mamá de Memna. Su hija murió hace años, pero sigue estando presente en cada cumpleaños que no pudo celebrar, en cada fotografía, en cada estación de año que llega sin ella. Y creo que justo ahí está uno de los mayores aciertos de Nohara. La historia nos muestra que el dolor de una pérdida no solo afecta a quienes busquen una respuesta o una despedida,
También alcanza a quienes simplemente tienen que seguir adelante, cargando con un vacío que nunca pidieron y que quizás nunca desaparezca por completo. A pesar de todo, el grupo no se rinde, sigue buscando la forma de conseguir el dinero para fabricar el cohete. Mientras tanto, Jinta comienza a desgastarse cada vez más, trabaja demasiadas horas, duerme muy poco y carga con toda la responsabilidad como si el resto del grupo ya no estuviera. Anaru se da cuenta de esto y decide enfrentarlo. Durante esa conversación termina confesando lo que ha guardado durante tantos años. Admite que en el fondo se alegró cuando Jinta habló mal de Memna aquella vez. También reconoce que le da miedo que si el deseo de Memna se cumple tendrá que despedirse de ella una vez más. Vive atrapada entre querer que Memna descanse y que Jinta sea feliz, sin saber cómo hacer que ambas cosas puedan ocurrir al mismo tiempo. Es una confesión simple, pero detrás de esas palabras hay 10 años de sentimientos que nunca se atrevió a expresar. Después de eso, Jinta toma otra decisión, quiere hacerlo todo solo. Se convence de que él será quien consiga el dinero para el fuego artificial y poco a poco empieza a alejarse otra vez del resto del grupo. Pero justo cuando parece que todos se separan, ocurre algo que cambia por completo la historia. Los integrantes de los Super Peace Busters comienzan a recibir llamadas desde la casa de Jinta. Cuando contestan, nadie responde, solo hay silencio. Y esas llamadas siempre ocurren cuando Jinta no está en casa. Más tarde, todos se reúnen en la base secreta para enfrentarlo. Mientras intentan entender qué está pasando, Memna hace un último esfuerzo por demostrar que realmente está ahí. Toma su diario, escribe unas palabras y lo deja caer al suelo. Todos ven cómo el diario cae frente a ellos, lo recogen y reconocen la letra de Memna al instante. En ese momento, todo cambia. Ya no pueden seguir creyendo que todo es producto de su imaginación. Memna realmente está ahí, y por primera vez todos tienen que aceptar una realidad que llevan años intentando evitar. La escena del diario cayendo no solo funciona muy bien dentro del anime, también representa algo que todos hacemos cuando estamos pasando por algo difícil, intentar esconder o evitar aquello que tanto nos duele. Hasta ese momento todos podían pensar que Jinta simplemente está imaginando cosas. Era mucho más fácil creer que estaba loco que aceptar que quizás todavía quedaba algo pendiente con Memna. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo a lo largo de nuestras vidas, porque no negamos que algo nos haya dolido, lo que negamos es cuánto nos sigue doliendo actualmente. Seguimos con nuestra rutina, trabajamos, estudiamos, convivimos con otras personas y aparentamos que todo está bien, pero en realidad seguimos cargando con heridas que nunca nos atrevimos a afrontar, y a veces nos hace falta llegar a cierto punto o tocar fondo para poder dejar de fingir. Y en este anime, eso representa el diario. No solo demuestra que Memna existe, también obliga a cada uno de ellos a aceptar que nunca dejaron atrás lo que ocurrió aquel verano, y solo después de aceptar eso pueden hacer algo que llevaban 10 años evitando, hablarlo. Después de comprobar que Memna realmente puede comunicarse con ellos a través del diario, el grupo recupera las ganas de trabajar unidos. Todos empiezan a buscar la manera de conseguir el permiso y el dinero para lanzar el fuego artificial. Incluso Yukiatsu y Tsuruko visitan al papá de Memna para convencerlo de apoyarlos. Sin embargo, aunque por fuera parecen estar más unidos que nunca, por dentro las emociones siguen acumulándose. Yukiatsu todavía no soporta que solo Jinta pueda ver a Memna. Cada vez le cuesta más aceptar que él siga siendo la persona más cercana a ella. Anaru, por su parte, vive en un conflicto completamente diferente. Siente que nunca podrá competir con alguien como Memna, y esa comparación constante la hace sentir insuficiente, aunque ni siquiera sepa cómo explicar exactamente lo que está sintiendo. Hay una escena muy corta pero que dice mucho. Memna ve un pescarpín en el río y se acerca con curiosidad a la orilla. En cuanto Jinta la ve tan cerca del agua, justo en el lugar donde ella murió, entra en pánico. Sin pensarlo, le grita que se aleje, pero en ese grito también se le escapa algo que lleva guardado desde hace mucho tiempo. Por primera vez deja de intentar ocultarlo y dice lo que realmente siente, que quiere que ella se quede, que no quiere que su deseo se cumpla, que no quiere volver a despedirse de ella, y le dice quiero que te quedes para siempre. Memna lo escucha y le sonríe con una mezcla de ternura y de tristeza, porque ella ya sabe cómo va a terminar esta historia, pero aún así decide quedarse un poco más a su lado. El grito de Jinta junto al río marca un momento muy importante. A partir de aquí la historia ya no habla solamente del duelo, empieza a hablar del miedo a perder a alguien por segunda vez. Cuando una persona vive una pérdida muy fuerte, sobre todo en su infancia, puede desarrollar algo que en psicología se conoce como ansiedad de separación secundaria. En pocas palabras, es el miedo constante de volver a crear un vínculo con alguien porque existe la sensación de que tarde o temprano también lo vas a perder, y sin darte cuenta empiezas a creer que encariñarte con alguien solo te traerá más dolor. Eso fue exactamente lo que le pasó a Jinta. Durante 10 años se encerró en su casa y dejó de conectar con otras personas, no solo por la muerte de Memna, sino también por la muerte de su madre. Cuando Memna regresa, no solo vuelve a ver a su mejor amiga, también recupera la capacidad de querer a alguien y de dejarla ir otra vez, aunque sea lo mejor para ella. Significa enfrentarse a algo que lleva 10 años evitando, aprender a soltar. Y eso duele de una forma muy difícil de explicar, porque soltar no significa olvidar, significa aceptar que las personas que amas pueden irse algún día, y aún así agradecer que hayan formado parte de tu vida. Esa es una de las partes más difíciles de querer a alguien, entender que el amor también implica dejar ir cuando llega el momento, y cuando ya sufriste una pérdida antes, dar ese paso se siente como un riesgo que tu corazón no quiere
quiere volver a tomar. La noche antes del lanzamiento del fuego artificial, todos se reúnen en la base secreta para hacer una fiesta en honor a Memna, pero lo que parecía una despedida tranquila termina convirtiéndose en el momento donde sale a la luz todos los sentimientos que llevan años guardando. Utsuruku le cuenta a Yukiatsu algo que nunca le había dicho. Ese día, antes de morir, Memna quería preparar algo especial para Jinta y la llamó en secreto para pedirle ayuda. Yukiatsu nunca supo que esa llamada existió. Durante años quiso creer que Memna sentía algo especial por él, pero ahora tiene que enfrentar la realidad. Incluso en su último día, Memna solo estaba pensando en Jinta, y entonces hace algo inesperado. Decide recrear todo lo que pasó el día de la muerte de Memna y presiona a Jinta para que delante de todos diga de una vez lo que siente. Ya no quiere seguir escuchando que todo lo hace solo por cumplir el deseo de Memna. Quiere que sea honesto consigo mismo, y Jinta finalmente lo dice. Confiesa que ama a Memna, que siempre la ha amado, y que por eso no quiere que el fuego artificial sea lanzado, porque si el deseo se cumple, ella tendrá que irse. Después de esa confesión, todo vuelve a romperse entre los amigos. La reunión termina mal y cada quien decide irse por su lado. Anaru y Utsuruku se van juntas. Anaru queda destrozada por dentro, no porque acabara de descubrir algo nuevo, sino porque terminó confirmando una verdad que llevaba mucho tiempo temiendo. Y en ese momento Utsuruku también decide abrir su corazón. Le confiesa a Anaru que siempre ha estado enamorada de Yukiatsu, que lo ha querido desde hace años y que nunca supo qué hacer con esos sentimientos. Dos confesiones en una noche, dos amores que permanecieron en silencio durante años y que por fin encontraron el valor para salir. Es como si la presencia de Memna hubiera creado un lugar donde ya no es posible seguir escondiendo la verdad. A la mañana siguiente llega el momento de lanzar el fuego artificial. Incluso el hermano menor de Memna aparece ahí, desobedeciendo a su mamá para poder estar presente. Jinta intenta detener el lanzamiento, pero ya es demasiado tarde. El cohete sube al cielo y para sorpresa de todos, Memna sigue ahí, no desaparece. El deseo todavía no se ha cumplido, aún falta algo. Estos momentos dejan una idea muy importante. Ya no basta con que los personajes conozcan sus sentimientos, también necesitan expresarlos, y aunque decir la verdad duele, justamente es lo que empieza a liberarlos. El psicólogo James Pennebaker dedicó muchos años a estudiar cómo expresar con palabras las experiencias dolorosas ayudan a sanar emocionalmente. Sus investigaciones muestran que hablar o escribir lo que sentimos puede reducir los pensamientos que se repiten una y otra vez, ayudarnos a entender mejor nuestros recuerdos y hacer más fácil procesar lo que vivimos, no porque las palabras cambien el pasado, sino porque le dan orden a todo el caos que llevamos por dentro. Y seguramente todos hemos vivido algo parecido, ese momento en el que sientes que algo te está consumiendo por dentro, pero ni siquiera sabes exactamente qué es, hasta que un día lo dices. Aunque las palabras salgan torpemente, aunque duelan o aunque lleguen demasiado tarde, el dolor no desaparece, pero por primera vez puedes entenderlo, y cuando entiendes algo, también empiezas a cargarlo de una manera diferente. Piensa en esto, lo que tiene forma se puede sostener, pero lo que no tiene una forma termina aplastándote. Un ejemplo perfecto de esto fue lo que pasó en la fiesta de la base secreta. Personas que llevaban 10 años guardando sus sentimientos y verdades que nunca habían podido expresar, por fin encontraron las palabras para hacerlo. Y sí, dolió, pero también fue el primer paso para empezar a sanar. Todos se quedan confundidos. El fuego artificial fue lanzado, pero Memna sigue aquí. Si el deseo ya se cumplió, ¿por qué no desapareció? Después de pensarlo un momento, llegan a una conclusión que les duele aceptar. Se dan cuenta de que en el fondo ninguno estaba haciendo todo esto solamente por Memna. Cada uno estaba intentando llenar su propio vacío. Decían que querían ayudarla a descansar en paz, pero también estaban buscando alivio al peso que ellos mismos llevaban cargando desde hace años. Entonces Utsuruku reúne el valor para contar toda la verdad. Confiesa que el día en que Memna murió, la llamó a propósito para alejarla del grupo y también de Anaru. Estaba celosa porque quería que Yukiatsu se fijara solo en ella, pero cuando Memna salió a buscar a los demás, ocurrió el accidente. Utsuruku nunca dejó de preguntarse si todo había sido su propia culpa. Y después llega la confesión de Popo. Durante toda la historia fue el más alegre del grupo, el que parecía cargar con menos peso, pero finalmente dice lo que lleva años escondiendo. Él estuvo ahí el día del accidente, vio lo que le pasó a Memna con sus propios ojos, y aunque no pudo hacer nada para evitarlo, cargó con ese recuerdo completamente solo. Ahora entendemos por qué pasó tantos años viajando de un lugar a otro y trabajando sin parar. No era porque quisiera conocer el mundo, era porque quedarse quieto significaba volver a recordar ese momento. Mientras siguiera moviéndose, podría convencerse de que estaba dejando el pasado atrás. En ese instante ya no quedan secretos entre ellos. La confesión de Popo probablemente fue una de las más dolorosas de toda la historia, porque existe un tipo de culpa muy silenciosa, la de quien presencia una tragedia y siente que debió hacer algo, aunque en la realidad no hubiera podido cambiar nada. Popo era solo un niño, no tenía forma de evitar lo que pasó, pero haberlo visto con sus propios ojos lo convirtió en el único que cargó con un recuerdo que los demás solo podían imaginar, y cada viaje, cada trabajo y cada nuevo país eran simplemente una forma de seguir huyendo, porque tarde o temprano cuando dejas de correr y te quedas quieto, los recuerdos siempre terminan alcanzándote. En este punto Memna empieza a desaparecer poco a poco, porque su verdadero deseo nunca fue ver el fuego artificial. El fuego artificial solo era el medio para llegar a lo que realmente quería. Su verdadero deseo era cumplir la promesa que le hizo a la mamá de Jinta cuando estaba enferma, cuidar de él, ayudarlo a salir adelante, evitar que se quedara atrapado en la soledad que ya veía venir, y Memna cumplió esa promesa. Jinta salió de su cuarto, volvió a la escuela, aprendió a decir en voz alta que ama a alguien,
Aprendió a enfrentar su dolor y al final también aprendió a dejarlo ir. Pero antes de despedirse, Memna todavía tiene una última cosa por hacer. Jinty la carga en sus brazos y la lleva hasta la base secreta, ese lugar donde pasaron todos los mejores momentos de su infancia. Y entonces ocurre algo que parecía imposible. Por un instante los demás también pueden verla, solo unos segundos, solo el tiempo suficiente para despedirse. Cada uno aprovecha ese momento para decirle lo que nunca pudo decirle cuando estaba viva. Memna también les deja una carta a cada uno, escritas con su letra de niña. Esas cartas contienen las palabras que todos necesitaban escuchar. Les dice que los quiere, que nadie tuvo la culpa de lo que pasó y que fue muy feliz al lado de ellos. Después de eso, Memna desaparece. No lo hace con una gran explosión de luz ni un momento espectacular, simplemente se va con la misma tranquilidad con la que vino. Los Super Peace Busters se quedan solos en la base secreta, sosteniendo las cartas de Memna, mientras por fin dejan salir las lágrimas que llevan 10 años guardando. Y después de todo lo que vivieron, cada uno logra reconstruir su vida de una forma que antes parecía imposible. Jinta regresa a la escuela junto a Naru, Yukiatsu y Tsuruku comienzan a acercarse, Popo vuelve a estudiar, y el grupo regresa una vez más a la base secreta para leer las cartas de Memna, recordando aquella flor que floreció durante ese verano. Cuando descubrimos que el verdadero deseo de Memna nunca fue el fuego artificial sino ayudar a Jinta, la historia nos deja su mensaje más importante. El amor más grande no piensa primero en sí, piensa en las otras personas. Memna no regresó porque necesitara que alguien hiciera algo por ella, regresó porque quería ayudar a las personas que seguían sufriendo por su ausencia. No buscaba que dejaran de olvidarla, ella quería que dejaran de vivir atrapados en el pasado y pudieran seguir adelante. Además, el final hace algo muy especial. Los personajes no solo logran llorar de verdad cuando ven a Memna desaparecer frente a sus ojos, es hasta ese momento cuando aceptan que realmente llegó la despedida. Y eso también pasa en nuestra vida cotidiana. Muchas veces no podemos llorar una pérdida hasta que por fin aceptamos que esa persona ya no va a volver. Mientras seguimos negándolo, el dolor se va a quedar atorado. Pero cuando finalmente dejamos de resistirnos y permitimos que salga todo lo que llevamos guardado, empieza un proceso muy difícil, pero también muy necesario para poder sanar. Las lágrimas del final no solo son una escena triste, son el primer llanto sincero que todos ellos pudieron dedicarle a Memna después de 10 años. A simple vista, Nohana parece una historia sobre fantasmas, deseos y fuegos artificiales, pero en el fondo habla de algo mucho más humano, de lo difícil que puede ser aprender a despedirse de alguien que amamos. Después de la muerte de Memna, cada uno de los 6 Super Peace Busters encontró una forma distinta de escapar de su dolor. Jinta decidió aislarse del mundo, Anaru escondió lo que realmente sentía, Yukiatsu quedó atrapado en una obsesión que no lo dejó avanzar, Utsuruku guardó silencio durante años, Popo pasó todo ese tiempo huyendo de sus recuerdos, y Memna simplemente esperó con paciencia que sus amigos estuvieran listos para enfrentar aquello con lo que llevaban tanto tiempo evitando. Y eso es lo que hace tan especial a Nohara. La historia nunca intenta hacer que el dolor se vea bonito, al contrario, nos lo muestra tal como es, incómodo, confuso, lleno de contradicciones, de palabras que nunca se dijeron, de culpas que crecieron con el paso del tiempo y de sentimientos que llegaron demasiado tarde, pero aún así todos logran salir adelante. No porque exista una forma perfecta de superar un duelo, sino porque al final todos deciden hacer algo que llevaban años evitando, ser honestos, deciden hablar, deciden decir lo que sienten, y en ese momento todo aquello que había permanecido congelado durante 10 años por fin empieza a moverse. Porque si le ponemos atención a la traducción del título completo de la obra, que dice algo como todavía no conocemos el nombre de la flor que vimos ese día, y parece una frase bonita la primera vez que la escuchamos, incluso puede sonar un poco confusa, pero cuando termina la historia cobra un significado completamente distinto. Esa flor siempre fue Memna, una niña que llegó a sus vidas durante el verano de su infancia, que llenó esos días de alegría, de juegos y de momentos que nunca olvidaron, y que un día sin que nadie estuviera preparado, dejó de estar ahí. Se fue antes de que todos pudieran entender lo importante que era para ellos, antes de que aprendieran a decir las cosas que muchas veces solo entendemos cuando crecemos. Por eso el título dice todavía no conocen el nombre de esa flor, porque cuando eran niños aún no sabían ponerle nombre al amor. Esas son las cosas que solo se entienden con el paso de los años y que muchas veces se aprenden cuando ya es demasiado tarde. Pero también hay una palabra muy importante en el título, todavía. No dice nunca, no dice ya es imposible, dice todavía. Como si la historia quisiera recordarnos que siempre existe la posibilidad de comprender aquello que no entendíamos, que incluso después de perder a alguien todavía podemos aprender cuánto significó para nosotros, y también que recordar a esa persona con amor es una forma de seguir honrando su vida. Los Super Peace Busters finalmente se despiden de Memna en la base secreta, lloran lágrimas que llevaban 10 años guardando, y después de ese momento, la vida continúa. Regresan a la escuela, empiezan nuevos caminos y se permiten volver a querer, no porque hayan olvidado a Memna, sino porque aprendieron que seguir viviendo también es una forma de demostrar cuánto la amaron, y de alguna manera, Memna nunca deja de florecer. Sigue viviendo en Jinta, que encontró el valor para regresar al mundo, en Anaru, que aprendió a querer sin esconder sus sentimientos, en Yukiatsu, que por fin dejó atrás la obsesión que lo mantenía atrapado, en Utsuruku, que aprendió a mirar a la persona que ama sin cargar con la culpa, y en Popo, que finalmente dejó de huir y encontró un lugar en donde quedarse. También sigue viviendo en ese verano que todos llevan dentro, en el recuerdo de una niña de cabello largo corriendo entre los árboles, sonriendo y llamando a sus amigos para seguir jugando, porque al final eso fue lo que Memna les enseñó, que a veces el acto de amor más grande no consiste en quedarse para siempre, a veces el mayor acto de amor es saber irse, para que así las personas que se quedan puedan volver a vivir.